Cada día es un milagro, cada día vemos tu gloria, cada día vemos tu favor. Ay, aunque no merecemos nada, Señor, tú nos miras, tú nos cuidas, nos amas, nos muestras tu misericordia. Ponemos todo en tus manos, Señor. Te pedimos, Padre, que nos des la fuerza, la salud y la actitud para recibir tu palabra, que es hermosa. Danos entendimiento y háblanos, porque necesitamos cada día, Señor, ser renovados y ser fortalecidos en ti. Te lo pedimos, Señor, y pedimos por todos y cada uno de los que forman parte de este redil y sus familias, para que todos seamos bendición para aquellos que nos rodean. Gracias te damos hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando yo toco algunos temas, procuro siempre ser lo más equilibrado, y entonces cuando son temas de polémica, procuro presentar las dos alternativas que existen para que cada uno de los hermanos en Cristo esté informado, porque existen otras visiones. Hablamos la semana pasada de la voz de Dios. Hoy quiero hacer una claridad. Si ustedes entran a internet a buscar páginas que hablen de este tema, o en YouTube algunas prédicas, van a encontrarse, para sorpresa, dos corrientes bastante diversas. Una de esas corrientes nos dice que la voz de Dios se escucha hoy a través de la palabra escrita, la escritura, la Biblia, y que esa es la forma correcta y adecuada de aproximarse al Señor, a través de la escritura. Pero la otra vertiente habla de una voz de Dios que llega al corazón y a la presencia del ser vivo, conforme a la voluntad de Dios y con un propósito definido. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué son tan opuestas esas dos visiones? Yo no sé cómo definir eso, pero desde mi punto de vista creo que es que aquellos siervos de Dios que han sido formados en escuelas teológicas bien definidas tienden a considerar que la voz de Dios es solamente la escritura. Pero aquellos otros siervos que han sido tocados por Dios desde el principio, que tienen un llamado más que un estudio, no que no sea necesario para el pastor estudiar, claro que sí, lo es, pero que tienen un llamado más vivencial, más de experiencia. Estos otros siervos de Dios hablan más de una voz que toca la presencia del ser humano de una forma muy particular. Yo no quiero polemizar cuál de los dos está en error o cuál está en la doctrina correcta. Es un tema que les planteo a ustedes para que ustedes lo tomen, lo estudien, lo analicen. Pero por eso traemos palabra de Dios. ¿Cómo hablaba Dios con Samuel, por ejemplo, o con Moisés? Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 7 al 11, nos dice que hubo una historia bastante llamativa entre tres seres. Uno de ellos era Dios, el otro era el sacerdote de ese tiempo, Elí, y el otro era un niño, probablemente entrando en la adolescencia, que estaba en el templo porque su mamá, Ana, lo había dejado allí para que sirviera al Señor, cumpliendo una promesa hecha a Dios cuando Dios le permitió ser madre. Dice el versículo 7 de la primera de Samuel 3, y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Claro, aquí tenemos a un jovencito, casi niño, que obviamente había estado junto al sacerdote Elí, lo había instruido seguramente en muchas cosas, pero todavía había muchas que eran teoría para él. Y este versículo nos recuerda que algunos cristianos todavía tienen teoría sobre Dios sin que se haya convertido en experiencia de vida, en experiencia vital.
todavía no conocen al Señor. Y dice aquí, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Quiero hacer una salvedad porque aquí en este momento los textos escritos, los textos sagrados no eran comunes, no estaban a disposición de todo el mundo. Seguramente aquí en el templo sí, pero no nos muestra esta escena que Samuel se hubiera despertado y hubiera cogido la escritura, un rollo de pergamino, lo hubiera abierto y se hubiera puesto a leer y hubiera dicho, todavía no conozco la voz de Dios. Sigamos leyendo. 1 Samuel 3:8. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Volvió a llamar. Y él se levantó, fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues, que me llamaste. Mire, este versículo nos aclara qué es lo que está ocurriendo. Samuel, después de la tercera vez, vuelve y se acuesta siguiendo las instrucciones que Elí le había dado. Seguramente ya estaba dormido, no había luz en ninguna parte, y oye un llamado. No podemos deducir por este texto que Samuel tuviera un rollo de palabra en su mano. Oyó la voz de Dios y se levantó. Fue a Elí y dijo, aquí estoy. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Ya no es uno solo, ahora son dos los que entran en esta parte providencial de lo que es la voz de Dios. Versículo 9. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama, dirás, habla Señor. Literalmente, habla Señor, que tu siervo escucha. Habíamos hablado la semana pasada de que Dios no es un Dios de confusión. No tiene por qué confundir al pueblo con unas palabras ambiguas en su escritura. Si hay ambigüedad en algunas cosas, puede ser por causa de la traducción, pero no por el mensaje original. Por eso es que es necesario explorar las raíces de los idiomas originales para estar seguro de cuál es el sentido de lo que se está leyendo. Aquí la palabra dice, habla Señor, dime con tu boca, que tu siervo ya tiene el oído despierto para oír esa voz. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor, versículo 10, y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Versículo 11, y el Señor dijo a Samuel, he aquí, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retiñir ambos oídos a todo aquel que la oiga. Creo que no tiene discusión este pasaje, creo que todos entendemos claramente que el Señor se manifestó, se presentó ante el lecho de Samuel y que aún Elí entendió que el Señor estaba llamando a su futuro siervo, profeta, sacerdote y ministro Samuel. Así como este pasaje, hay muchos en la palabra de Dios, donde vemos que cuando Dios se acerca y se manifiesta de una forma muy especial, muy particular, esta vida humana es tocada y transformada de una manera impresionante. Samuel fue uno de los mejores siervos que tuvo Dios en el antiguo Israel, de los más completos, de los más íntegros, de los más perfectos. Y Samuel constantemente decía que oía la voz de Dios. Pues ese es el propósito de este tema. Independientemente de que tú creas que la voz de Dios se oye solamente a través de la Escritura, o si tú crees que la voz de Dios va a tocar tu corazón como un pensamiento fuerte, como un sentimiento que se coloca allí con claridad, incluso como dice la manifestación del Señor ante Elías, como un silbo apacible. Cualquiera que sea la forma como tú creas, como interpretes la palabra, lo importante aquí es entender que cuando Dios habla, algo pasa con el siervo que oye, o la palabra escrita, o la palabra audible al corazón. Por eso en Éxodo 33:11,
nos dice con respecto ahora a Moisés. Y hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Y se volvía al campamento, mas el joven Josué, su criado, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hablaba el Señor a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a un amigo. Esta es una frase preciosa, una frase que pone en movimiento muchas cosas internas. Pero insisto, si el Señor te habla a ti, y así lo crees tú, a través de la Escritura, lo importante es que la parte después de ese hablar del Señor sea entendido. Allí dice cara a cara, que cuando tú abras la Escritura, entiendas que te estás encontrando con el Dios vivo, que Él está allí presente y que te está mirando y te está haciendo entender cuál es el camino que has de seguir. Como habla cualquiera a su amigo. De hecho, este es el propósito de este tema. El que los que lo oigan, incluido yo, adquiramos la conciencia de que necesitamos desarrollar una relación tan particular, tan especial, tan cercana con Dios, como un amigo le habla a otro amigo. Yo le hablo al Señor como si Él fuera el mejor amigo que tengo y puedo en confianza contarle todas mis cosas. Vamos a ver por qué eso es tan importante un poco más adelante. Pero lo otro es que cuando Dios nos da la ocasión, el momento, o lo hemos buscado nosotros, de ir a hablar con Él, entonces lo oigamos como un amigo y cara a cara. Porque ese es el gran precio que Dios pagó a través de la muerte de su Hijo en la cruz, para que nosotros conociéramos que tenemos un Padre Celestial que nos ama, que no es una visión religiosa simplemente, donde el cristiano va a una iglesia, se congrega, oye, alaba, pero su vida no cambia. De hecho, no traje ese versículo, pero aquí en el mismo Éxodo 33 nos habla de cómo Moisés quedaba transformado cada vez que hablaba con Dios. Dice la palabra que su rostro resplandecía. Sé que ya esto se los he dicho varias veces, pero se los vuelvo a repetir. La gloria de Dios, la luz de Dios, la verdad de Dios, tocaba a Moisés y lo iluminaba. Parte de esa verdad de Dios, parte de esa gloria y de esa luz pasaba a Moisés, y entonces Moisés quedaba resplandeciente. Lo dije en una ocasión anterior, el sol iluminando la luna entonces resplandece con la luz del sol. Pero por favor, pongamos esto en el corazón, no como un dato más de la Biblia, sino en el corazón para preguntarnos, ¿realmente queremos oír la voz de Dios? Cualquiera que sea mi convicción, mi fe, quiero que cada vez que abra la Escritura sepa que Dios me está hablando, ¿sí o no? Quiero que cuando llegue un pensamiento muy fuerte a mi corazón, algo que me esté mostrando por dónde ir, yo sepa que es la voz de Dios, ¿sí o no? Porque de ahí van a salir una serie de conclusiones. La primera es que toda vida tocada por la voz de Dios es transformada. Y tú como creyente necesitas adquirir muchas cosas, necesitas crecer en muchas facetas de tu vida espiritual, necesitas tener entendimiento de más y más cosas, necesitas tener sabiduría, más paciencia. Y eso no se da por una predicación pastoral. No estoy demeritando la predicación del pastor, pero si el pastor no está siendo el vehículo por el cual Dios está hablando a tu corazón, entonces no se está haciendo absolutamente nada. Tú puedes oír 10, 20, 100 predicaciones continuas y tu vida seguir exactamente igual. Significa, según lo que acabo de decir, que la voz de Dios no parece que te hubiera hablado. En realidad es que no la has oído. Porque ese es el grave problema
de nuestro tiempo actual. Estamos tan llenos de ruido, son tantas las cosas que nos atosigan, que nos bombardean, música por aquí, por allá, programas de los electrónicos por un lado, por otro, personas que hablan, que gritan, que no se callan. Y cuando yo quiero tener un momento de silencio, me cuesta un trabajo tremendo. Es demasiado el ruido. Alguien decía que si trajéramos una persona de la Edad Media o antes aquí, probablemente caería colapsado al sentir tanto ruido en sus oídos, porque allá no lo tenía. Si nosotros fuéramos para allá, seguramente caeríamos colapsados por los malos olores, pero eso no tiene nada que ver. Es el ruido uno de los principales enemigos de nuestra vida espiritual. Por eso la palabra nos enseña en Isaías: en quietud y en reposo seréis salvos. La salvación es la sanidad, que es otro tema que vamos a venir a tocar ahora. En resumen, hasta aquí, la voz de Dios es sanidad y es revelación. Sanidad, no estoy hablando solamente de cosas físicas, estoy hablando de tantas cargas espirituales que llevamos y que no hemos podido soltar o no hemos querido soltar. Pero el Señor Jesucristo en Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso espiritual es la sanidad para muchas cosas. Tal vez la primera, el estrés. La segunda, la sordera espiritual. El descanso es el que nos hace ver el reino de los cielos y el que hace que apartemos nuestros ojos de esta tierra y de las cosas materiales. El descanso es el que nos hace entender que tenemos un Dios completamente real y presente. En medio del ruido, quizás sintamos algo si es una alabanza que está a un volumen bastante fuerte, pero que es realmente alabanza a Dios. Pero hoy se ha tomado como cuestión muy espiritual el llenar las iglesias de parlantes y parlantes y parlantes para que todo el mundo oiga, pero a veces es que se pasan los decibeles. Y yo me pregunto, ¿cuántos de esos creyentes están teniendo un encuentro personal con el Señor? Entre otras cosas, por causa de la misma iglesia, por causa del ruido. Puede bajarse un poco el volumen y puede dársele un tiempo al creyente para que busque esa soledad, ese silencio, así sea por 5 minutos. Saque de su cabeza todo pensamiento y empiece a buscar la voz de Dios. Isaías 6:10 dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Claro, leemos este versículo y lo primero que pensamos es que la sanidad es la salvación. De acuerdo, sanidad de los pecados, sanidad del infierno. Pero todos conocemos ya que a estas alturas el caminar cristiano es un fardo que llevamos grande, mediano o pequeño, de cosas que tienen que ser sanadas. Y entonces se necesita que los ojos estén abiertos, espiritualmente hablando, que no haya ceguera, que se vea dónde está la verdad, que los oídos estén atentos, despiertos, que se oiga la voz de Dios como quiera que llegue, y que el corazón esté sensible, dispuesto, para que entonces haya una verdadera conversión y una sanidad. De paso, aquí nos está diciendo que muchos aparentemente se convierten, pero ni han abierto sus ojos, ni sus oídos están oyendo, ni su corazón entiende. Entonces, pregunta, ¿sería una sanidad real? Jeremías 33:6, hablando de la sanidad por la voz de Dios, dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Miren, ahí están las dos ideas entrelazadas: la sanidad, la curación con la sanidad, y la revelación, o sea,
la manifestación de Dios a través de su palabra. ¿Por qué tanto cristiano tiene mucho trabajo para entender ciertas verdades que son indispensables para el crecimiento espiritual? ¿Por qué tantos cristianos piensan que el pecado es algo que debe acompañar las 24 horas del día? No, el pecado tiene que ir saliendo de la vida, porque es el Espíritu Santo el que lo va quitando. Entonces, ¿por qué tanto cristiano vive mundanamente? Vive tan aferrado a las cosas de este mundo, las ama tan profundamente y las busca. Si le queda tiempo, entonces le dedica algo a Dios, pero no es al revés, es al revés. La sanidad tiene que ver con un crecimiento espiritual, tiene que ver con un espíritu fortalecido, un espíritu que sea capaz de ministrar a otros, que sea generoso, que sea sacrificado y sacrificial, y que sirva al plan de Dios. El Señor, bajo ninguna razón, quiere iglesias llenas de solos oyentes de conferencias, porque es que ni siquiera son oyentes espirituales. Oyen y su vida no cambia. Sermones, no, conferencias. Para ellos no son sermones, para ellos no es palabra de Dios, para ellos es la opinión de un pastor. En nuestro tema estamos entendiendo que la voz de Dios es indispensable y es vital. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Este es contundente con respecto a la sanidad. Aquí no necesita mucha discusión, pero nos muestra algunos aspectos. Primero, las pruebas. Y te afligió y te hizo tener hambre. A veces decimos, el Señor no está oyendo, no me está dando lo que yo necesito. Sí, hermano, tranquilo. Él te está probando, pero te está dando una comida que viene del cielo, el maná, para hacerte ver que necesitas todavía más. El maná satisfacía al cuerpo y probablemente a la mente, al alma, quizás de pronto al espíritu, porque sabían que venía de Dios, pero de una forma muy corta. Lo que el Señor estaba pretendiendo hacer con el maná era que los israelitas levantaran sus ojos al cielo y dijeran, Señor, queremos andar contigo. Tú nos estás alimentando el cuerpo, ahora queremos que tú nos alimentes el espíritu. Y no solo con la ley, porque entendemos que la ley nos dirige, pero necesitamos tu presencia. Pero no. El pueblo de Israel se quedó en lo corto, en lo que solamente estaba viendo las 2 tablas de la ley y nunca entendió que debía unirse espiritualmente con el Dios de Israel para entonces ser una nación poderosa, aunque pequeña, gloriosa por la gloria de Dios. Este versículo dice aquí que el hombre no vivirá solo de pan. Es importante tu desayuno, tu almuerzo, tu comida y las entrecomidas, claro. Pero tú no puedes vivir como vive un mundano, porque entonces tu espíritu va a morir. Necesitas que tu espíritu entienda el ejemplo del cuerpo, entienda por qué el Señor puso el alimento físico. Tu ser, tu espíritu entienda que tu espíritu necesita alimento espiritual y no una vez cada 8 días, o peor aún, una vez cada mes, sino varias veces al día, por lo menos 3, porque tú vivirás, tendrás resplandor, tendrás sabiduría, tendrás comprensión, tendrás humildad, tendrás paciencia, en la medida en que la vida del Señor entre a ti por la palabra de Dios. Toda palabra que sale de la boca del Señor. Y aquí me pregunto yo por qué el Señor no usó más bien de toda palabra que ha dado Dios, por ejemplo. Entonces podríamos decir, sí, la Escritura. Pero aquí es que sale de la boca del Señor.
Y el que sale de la boca del Señor es el Verbo, es el propio Jesucristo. Si tú tienes una relación viva con Jesucristo, tienes una relación con la palabra y por tanto tienes que oír esa palabra viva, la palabra que te da vida, no la palabra que te predica el pastor con toda su buena intención y lo que quieras, pero que choca como con una especie de muro y no penetra muchas veces. Otras sí, pero hay muchas que no. Aquí el Señor Jesucristo quiere traspasar tu corazón con su palabra. Quiere hablarte. Y esta palabra la usó el propio Señor Jesucristo. La había dicho Moisés en Deuteronomio 8:3, ahora la usa en Mateo 4:4. Mas él respondiendo dijo, escrito está. ¿A quién le dijo eso? A Satanás, a los enemigos. No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale por la boca de Dios, dice la Biblia latinoamericana de hoy. Es perfecta esta traducción, con toda palabra que sale por la boca de Dios. Es decir, cuando tú tienes una tentación, cuando tienes un ataque de Satanás o de sus esbirros, tú hablas la palabra de Dios poniendo tu boca al servicio de Dios para que Dios hable a través de ti. Y sea Él el que diga, atrás Satanás, no tú, sino Él, el Cristo que mora en ti. Que el Cristo que mora en ti diga a ese enfermo en tu familia, sé sano, pero no con ese teatro que se hace hoy para que el pastor se rodee de toda la gloria y le digan cómo está de ungido. No, sino para que ese siervo de Dios diga, Señor, habla a través de mí, que sea tu palabra, Señor, la que levante a este enfermo, porque yo soy una simple criatura, yo soy débil, pero tú eres poderoso, tú eres el omnipotente. Habla tú, Señor, esa palabra. Se van a quedar sorprendidos cuando crean eso que están diciendo de parte de Dios, como si Dios era el que está hablando a través de sus bocas. Se van a quedar sorprendidos. Bueno, y hoy vamos a terminar con 2 versículos que nos hablan de la transformación por la palabra hablada, la sanidad y la transformación. Deuteronomio 4:36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Te hizo oír su voz para enseñarte. Mira, hermano, desde mi punto de vista humilde, tú puedes estar en la mejor iglesia del mundo, tener el pastor más sabio y ungido y usado por Dios, tener 2 o 3 o 4 versiones de la Biblia que puedas consultar y vivir haciéndole peticiones a Dios continuamente. Pero esa vida cristiana, así que parece tan perfecta, solamente le falta una cosa: cuando Dios le hable a ese corazón, y ahora sí va a estar lleno y transformado, de tal manera que los que se acerquen a Él van a decir, ¿qué es lo que siento? Yo no veo nada, no sé por qué esta persona tiene algo especial, habla de Dios y parece que tuviera autoridad de Dios, porque es como si estuviera hablando con conocimiento de causa, como si hubiera visto, hubiera sentido o hubiera oído a ese Dios. Así es como hablaba el Señor Jesucristo a los fariseos, y por eso ellos no pudieron hacer nada hasta que llegó el tiempo, porque reconocían su autoridad. Y Satanás también reconoce la autoridad del Dios poderoso y de su Hijo, y Satanás siempre retrocede. El Dios eterno te congregó a ti para enseñarte cómo recibir esa gloria, ese poder de Dios, para servirlo a Él y para servir a los tuyos, y de paso pues obviamente quedar tú bendecido en múltiples formas. Da tristeza a veces que el pueblo de Dios desperdicie tanto, crea que el cristianismo es
solamente una versión corregida y modificada del catolicismo o de los testigos de Jehová o de los mormones, pero muy parecidos finalmente. Todos se reúnen en una capilla, en una iglesia, todos oyen palabra, todos salen a predicar, pero no se ve vida, no se ve espíritu, ni se ve poder en esas religiones. Por tanto, no hagamos del cristianismo una religión, porque el Dios que tú tienes es un Dios vivo, que quiere levantarte en vida, quiere vivificarte. Aquí está el versículo con el cual cerramos hoy, de Moisés, Éxodo 34:29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Este versículo debería erizar la piel de los más sensibles, de aquellos que quieren tener siempre un encuentro personal y cercano con su Dios, de aquellos que no están contentos con simplemente una religión aburrida, fría, monótona, sino quieren una vivencia, quieren conocer a ese Dios vivo, quieren tener el anticipo antes de llegar a la eternidad, y no están contentos, aunque haya buena palabra, aunque se les predique, bien o mal, aunque tengan buenas traducciones de la Biblia, tienen sed de algo más. Eso se sabe. El fondo del corazón del verdadero Hijo de Dios, lo que ese Hijo de Dios quiere es a su Padre Celestial, de todas las formas posibles. Oírlo, sentir su abrazo, su palpitar, ver su manifestación, su presencia. Eso es lo que marca la vida de un cristiano entregado y comprometido. Y cuando ha comprendido esa necesidad y la busca solucionar de alguna manera, buscando por aquí, buscando por allá, el que busca encuentra, entonces empieza su transformación. Ahora se le ve mucho más plácido, mucho más sabio, mucho más esperanzado. El Señor, repito por enésima vez, nos dio este tiempo para que nos preparáramos para su venida. Y la mejor preparación que tenemos es esta: buscar el corazón, la voz y la presencia de Dios. Amén. Amén. Señor, te damos gracias. Realmente nuestro anhelo es poderte reflejar a ti. Primeramente, poder conversar contigo, Señor. Es una belleza, es una delicia que al transcurrir los años y mirar hacia atrás, hemos podido sorprendernos y maravillarnos de cuántas veces tú has hablado con nosotros, cuántas veces hemos sostenido esa conversación. Cuando tú nos llamas en la noche, cuando estamos haciendo alguna actividad y tú nos hablas, es una delicia, Señor. Hoy queremos decirte, síguenos hablando, que todo este ruido y este razonamiento de este cerebro no nos borre la delicia de saber que tú vives en nosotros, que somos tu santo templo, que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio, que nos da paz, que nos alimenta y nos revela tu santa palabra. Es tanta la riqueza que podemos tener en ti que no somos capaces de comprender. Ayúdanos, Señor, saca la soberbia, el deseo de reconocimiento, la vanidad si existe, el creernos mejores que los demás, y podamos reflejarte a ti con humildad, con entrega, con sacrificio y con todo nuestro corazón. Gracias por regalarnos esta palabra tan bella, Señor. Gracias por mostrarnos lo lindo, Señor, que es tenerte a ti. Clamamos y bendecimos por todos y cada uno de los que están aquí en el grupo, para que todos podamos resplandecer, para que todos seamos la sal de la tierra y todos los que nos miran puedan ver que somos hijos de Dios y que tú nos hablas. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén.